¿Sabes qué son los números reales? ¿Sabes para qué se utilizan los números reales? En este video vamos a responder estas preguntas. El hombre primitivo ha tenido la necesidad de contar desde su aparición en la Tierra hasta nuestros días. Medir y contar fueron las primeras actividades matemáticas del hombre primitivo. Haciendo marcas en los troncos de los árboles, realizaban la medición del tiempo y el conteo del número de animales que poseían. Así surgió la idea de aritmética. Para hacerlo se apoyaron de los números naturales o números de conteo. Son los números que utilizamos para contar cualquier cosa. Se representan con la letra mayúscula n y pertenecen al conjunto de los enteros positivos. El conjunto de los números naturales se representa de la siguiente manera. Escribimos una letra mayúscula n, escribimos un símbolo de igual, abrimos una llave, escribimos el número 1, 2, 3, 4, 5, 6, escribimos 3 puntos y cerramos con una llave. Los 3 puntos significa que el conjunto va a continuar hasta el infinito positivo. Entonces por eso es que cortamos aquí, por decirlo de alguna manera, toda la serie de números porque si no llenaríamos el pizarrón. Y es una manera más corta de representar al conjunto de los números naturales. Posteriormente el hombre antiguo se dio cuenta de que este principio no aplicaba cuando se necesitaban descontar o restar elementos. Entonces creó los números negativos, que se relacionan con los números enteros. Son una combinación de los números negativos y de los números naturales. Se representan con la letra mayúscula Z e incluyen a los números positivos, 0 y negativos. Los números enteros se representan de la siguiente manera. Escribimos una letra Z, escribimos el símbolo de igual, abrimos una llave, escribimos 3 puntos y comenzaremos a escribir los números negativos. Comenzaré con el menos 3. Menos 3, menos 2, menos 1, 0. Ahora comenzaremos a escribir los números positivos. 1, 2, 3, escribimos 3 puntos para indicar que el conjunto continúa. Escribimos una llave para cerrar el conjunto y esta es la manera para representar al conjunto de los números enteros. También el hombre se percató que al dividir un objeto en partes era necesario utilizar otro tipo de números, y a estos números los llamó números fraccionarios. La idea de las fracciones es dividir en porciones iguales cualquier cosa utilizando la fracción común. Fracción común. Si A y B pertenecen a los enteros y B es diferente de 0, se llama fracción común a la expresión A entre B, donde A es el numerador y son las partes que se toman de la unidad. B es el denominador y son las partes en que se divide la unidad. Ejemplo, representar la fracción 3/4. La fracción indica que el entero se divide en 4 partes iguales y se toman o sombrean 3 partes. En la definición de fracción común se dijo que la única restricción que existe es que b sea diferente de 0. ¿Por qué b tiene que ser diferente de 0? Si escribo 3 entre 0, no tiene sentido tomar 3 partes de nada. Es por esta razón que b siempre tiene que ser diferente de 0. Con esta idea de fracción se forma el conjunto de los números racionales. El conjunto de los números racionales se representa de la siguiente manera. Q es igual a A entre B, tal que A, B pertenecen a los enteros y B es diferente de 0. Se expresan como el cociente de dos números enteros. Su resultado es un número con cifras finitas. Pueden ser expresados en fracción o en decimales. Incluyen a los números naturales y a los números enteros. Número finito significa que al realizar la división de cualquier fracción, esta va a terminar. ¿Y cómo sé que esta va a terminar? En este ejemplo 5/8, al realizar la división,
El resultado es un número decimal 0.625. ¿Y por qué termina en el 5? Bueno, realizando las operaciones correspondientes, nosotros llegamos a que el residuo es 0. Cuando el residuo es 0, la división se termina. Es por esta razón que decimos que son números finitos. Por el momento, solo es importante entender el concepto de número finito. El proceso de cómo realizar una división paso a paso lo veremos más adelante. Solo estamos conociendo los diferentes tipos de números que existen. Ahora veremos a los números irracionales. Son aquellos que no pueden representarse como el cociente de dos números enteros o en forma de fracción. Su resultado es un número con cifras infinitas y no periódicas. El periodo de un número decimal es la cifra que se repite después del punto. En el número 0.333, el 3 es la cifra que se repite después del punto. Se puede reescribir como 0.3 y colocamos encima del 3 una pequeña barrita. Esta pequeña barrita significa periodo. En el siguiente número, 0.32565656, se puede reescribir como 0.3256. El 32 es la parte no periódica, o sea, la parte que no se repite. Y el 56, como es la parte que se repite, colocamos una pequeña barrita. Algunos ejemplos de números irracionales es el número e y el número pi, porque no tienen un periodo como en los números anteriores, es decir, que ninguna de sus cifras se repiten. Son irracionales porque no se pueden representar como el cociente de dos números y sus números son infinitos, tienen infinitas cifras, es decir, nunca terminan. El número e se utiliza en biología para calcular el crecimiento de una población determinada. También se utiliza para calcular la desintegración de una sustancia radioactiva o isótopo, y para el cálculo de probabilidades y predecir los resultados de un evento determinado. El número pi se utiliza para calcular el área y perímetro de un círculo. También se utiliza para calcular el volumen de un cilindro, que es importante para el diseño de motores de combustión interna. Ahora estamos listos para saber qué son los números reales. Los números reales están formados por los diferentes tipos de números que hemos estudiado, como los números naturales, los números enteros, los números racionales y los números irracionales. Los números reales se representan con la letra R mayúscula y forman la base de la matemática. ¿Por qué forman la base de la matemática? Con los números naturales podemos contar cualquier cosa. Con los números enteros podemos expresar cantidades negativas, podemos expresar el cero y cantidades positivas. Con los números racionales podemos expresar a las fracciones y con los números irracionales podemos expresar aquellas cantidades que no se pueden expresar como fracciones.